Estamos una vez más con ustedes para analizar o comentar la situación nacional que está pasando por un momento que realmente de excepción, y también algunas cosas vinculadas con las provincias. Bien, vamos a empezar haciendo un raconto de un nuevo, a contarles, lo que ocurrió en 1975, gobierno de Isabel Perón, con la designación de su ministro, el ministro de Economía, Celestino Rodríguez, que dispuso que medidas que duplicaron los precios, produjo la disminución del poder de compra de los argentinos, el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como consecuencia, recibieron el nombre del Rodrigazo, que fue el mayor ajuste económico realizado por Argentina hasta este momento. Tenemos pendiente una conversación con el doctor Jorge Liotti, correntino, columnista del diario La Nación de Buenos Aires, que lo vamos a entrevistar telefónicamente luego de esta iniciación que hacemos de nuestro programa, como es habitual. Ahora, también la provincia ha tenido oportunidad de reunirse el gobernador con Gustavo Valdés, con el presidente de la Nación y con otros gobernadores radicales en un primer paso, para llegar a un acuerdo, a derogar el consenso fiscal que se había firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, que recordemos fue despedido de la Plaza de Mayo con una gran concentración, y todavía tenemos en nuestro archivo la foto de su despedida que sale en andas de casa de gobierno. Pero bien, manifestación contra manifestación, pero ya es un tema que lo dejamos pasar a consideración de ustedes, porque ya para hoy es historia antigua. Si hubo más gente cuando se lo despidió a Macri o cuando entró Alberto Fernández. Depende hay que tener en cuenta que una cosa es cuando uno se va y otra cosa es cuando uno entra, donde despierta esperanzas de que la situación va a cambiar en nuestro país. Veremos qué pasa. Siempre tenemos que abrir la puerta a la esperanza de que se llegue a acertar con las medidas y no caigamos en el Rodrigazo, que en este caso sería el Fernandazo, con las medidas económicas que se han tomado, principalmente el tema del dólar. Podemos decir estar de acuerdo con grabar la salida de argentinos al mundo, porque algo que puede evitarse, y entonces se graba la compra que se haga de dólares, compras que se hagan en dólares con un 30%. Esa es una medida, pero grabar también con el 30% a aquel que compra dólares o que tiene y los deposita en su cuenta de dólares, grabar el ahorro en dólares, es una cuestión que yo no estoy de acuerdo. Y aparte, si el gobierno necesita tener dólares, indudablemente, grabar el atesoramiento de dólares va en contra de la política de querer tener más dólares para poder afrontar, un respaldo en dólares para poder afrontar el pago de la deuda. Entonces, lo que la gente va a hacer es recurrir al mercado negro, que ahora le llaman blue, para no ser tan siniestro con el mercado negro. Pero hay que tener en cuenta que si a lo que en este momento se cotiza el dólar oficial, en 63 o 64, le agregamos un 30%, ya pasa a estar cerca de los 80. Entonces, si alguien quiere comprar dólares o quiere moverse en dólares, hacer alguna compra, tiene que calcular que el dólar le va a costar 80 pesos. Entonces, comprar dólares en el mercado blue, o mercado negro, o mercado paralelo, como quiera llamarse, va a subir.
No es que estaba operando 5 o 6 puntos sobre los 63, a 68, 69. Va a estar un par de puntos abajo de los 80. Es decir, que a la inversa, la gente va, si tiene, digamos, pesos moneda nacional ahorrados, los va a retirar y va a ir a comprar en el mercado blue, en el mercado paralelo, en el mercado negro, como quiera llamarle usted. Entonces, hay también otro falso concepto de que esto va a favorecer al turismo en la Argentina porque va a ser más barato que salir al exterior, porque el que sale al exterior va a tener un dólar cercano a los 80 pesos. No es tan así, porque indudablemente que la cotización del dólar blue cercano a los 80, que significa ir de 63 a 80, va a traer como consecuencia un encarecimiento del turismo interior. Eso es evidente. Es decir, que si antes costaba 2.000 pesos por día el alquiler de un departamento, digamos, o 1.500 en Paso de la Patria, o 2.000 en Mar del Plata, o en Pinamar, o 3.000, ahora se va a ir, hablamos de pesos, se va a ir seguramente a un 20, un 30% más arriba, porque el propietario del hotel, el que explota el hotel o el propietario de un departamento va a querer igualarse o estar cercano al dólar real, que va a estar cercano a los 80. Y otra medida que vamos a tratar de comentar con Jorge Liotti, que ha hecho una entrevista con dos colegas al jefe de gabinete Cafiero, aclarar el tema de la industria automotriz. No pasaron muchos días en que se anunció de que la industria automotriz está trabajando al 50% y que se iba a tomar medidas para que se pueda trabajar a full, completo, porque es una fuente de mano de obra importante de la Unión de Obreros Metalúrgicos y de otros sindicatos, y también se va a manejar vía dólar. Porque cuando compramos, decimos que compramos un auto argentino, sí, se hace muchas veces el ensamble en la Argentina, pero hay muchos elementos argentinos y otros muchos elementos que son importados. Ahora, ¿qué medidas se va a tomar por parte del gobierno para que esos productos que son necesarios, insumos que son necesarios para terminar de armar los autos argentinos, fabricados en Argentina, pero con componentes importados? Entonces, ¿qué medidas se va a tomar para contrarrestar esa situación? Porque resulta que todo auto que tenga el precio de fábrica, que es 1. ¿Por qué? Porque el precio de fábrica es el precio que la fábrica le vende al concesionario. En los casos de automóviles que el precio de fábrica sea menor a 1.300.000 pesos, no va a estar grabado, pero si supera el 1.300.000 pesos, entonces va a estar grabado también con un 30%. Entonces resulta que por un lado queremos mover la industria automotriz y por el otro lado le ponemos una tapa a la venta de automóviles, porque prácticamente todos los autos de, digamos, medios superan el 1.300.000 en fábrica, pero al público, una vez que el concesionario, que tiene también que ganar sobre ese precio que él compra, vamos a estar arriba de 1.400.000 o 1.450.000. ¿Y qué pasa con los planes de ahorro? Todos tenemos, alguien más, alguien menos, porque un plan de ahorro. Se va a trasladar ese aumento de precio por el impuesto a los planes de ahorro. Cuando uno toma un plan de ahorro, lo hace tomando en cuenta sus ingresos. Y entonces, si estaba pagando 8.000, 9.000, 7.000 o 10.000 pesos por mes por el plan de ahorro, que era, digamos, una parte de su ingreso por sueldo, por jubilación, por lo que fuera, por su actividad económica, tenía un techo. Y entonces, en virtud de eso, entraba en un plan de ahorro por 8, por 9, por 10 o por 15.
de acuerdo a sus ingresos. Pero si eso ahora se recarga el precio final, ¿qué va a pasar con los planes de ahorro? Aquel que pagaba 8.000 va a tener que pagar 9.000 o 10.000. Es un tema muy importante que esperemos que se aclare, porque en ese caso vamos a tener un choque de intereses muy fuerte. Y aquellos que hicieron su cálculo para el plan de ahorro, no sé si van a resistir o poder seguir con el plan de ahorro si se lo ajusta por un 20 o 30% arriba. Bien, vamos a un corte, señor director, y ya estamos con el doctor Jorge Liotti. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Estamos una vez más en contacto con nuestro comprovinciano Jorge Liotti, que es columnista del diario La Nación de Buenos Aires. Jorge Liotti, junto con Gabriel Suet y Martín Rodríguez Yebra, le hicieron un reportaje a Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete del gobierno de Fernández. Bien, estamos en contacto con él y le preguntamos, buen día, ¿y cómo te impresionó Cafiero en este reportaje que hiciste? Mira, la impresión fue que estaba muy activo definiendo en ese momento lo que iba a ser el proyecto de este proyecto ómnibus de emergencia económica, pero que al mismo tiempo, si bien se mostró muy seguro y de las respuestas que se fueron dando respecto de su contenido, algunas de las cosas que él nos dijo después terminaron cambiándose en la realidad, y yo creo que eso es producto de que la presentación del proyecto estuvo cargado muchísimo vértigo y cierto desorden. Se estuvieron ajustando cosas hasta último momento, y esto hizo que varios de los aspectos que él nos comentó, como por ejemplo que no se iba a congelar tarifas, cosa que después sí se hizo, o que las retenciones ya quedaban en el nivel que estaban y sin embargo el proyecto autorizaba un 3 puntos más. Bueno, algunas de esas cosas terminaron cambiando. Insisto, no creo que sea producto de la desinformación de él, porque él estaba muy seguro de lo que estaba respondiendo, sino que después fue mutando un poco propio desorden en el que se vio envuelto el gobierno para presentar rápidamente esta iniciativa. En líneas generales parece ser un funcionario muy operativo, es el hombre de más confianza de Alberto Fernández, el que instrumenta las medidas que él pide o que hace gestiones. Me parece menos interesado en cuestiones conceptuales o de estrategia general como pudo haber sido en algún momento Marcos Peña. ¿Vos creés que está ocupando el lugar que tenía Marcos Peña, con la misma influencia que tenía Peña sobre Macri y él en este momento sobre Fernández? Porque hay algunas contradicciones bien señalás vos, entre lo que Cafiero sostiene y lo que el ministro de Economía después anuncia, ¿no? No, yo lo que creo, me parece que esas diferencias tienen que ver con que el proyecto fue cambiando. Cuando fuimos a hacer la entrevista el sábado se percibía un gran vértigo, entraban y salían los funcionarios, entonces te diría que es en algún punto lógico que termine cambiando. El problema es que lo expusieron a él a dar una serie de definiciones que después no se terminaron confirmando. Ahora, en cuanto a la relación, yo veo que es una relación distinta. La relación de Peña con Macri, yo te diría que era de una gran dependencia de Macri, de la conceptualización que hacía Peña. Así Peña era más sofisticado intelectualmente y de alguna manera representaba el pensamiento de Macri, pero le daba forma, le daba sentido.
Al mismo tiempo Peña no sentía la ejecución de la gestión, nunca fue un gestionador, un auténtico ministro coordinador, ese rol él no lo sentía. Cafiero me parece que tiene una relación con Alberto Fernández distinta en términos de que es una persona que tiene una altísima consideración de Fernández, es como te diría un pichón de Fernández en gran medida, que tiene un gran respeto conceptual e intelectual. Al mismo tiempo creo que se va a transformar en un ministro, en un jefe de gabinete mucho más operativo de la gestión diaria y menos del debate de estrategia, ese tipo de cuestiones. Que Alberto Fernández está haciendo ahora lo que en su momento el rey de España le aconsejó a Macri cuando se vino a hacer cargo Macri, de que las medidas que había que tomar en el sentido económico había que tomarlas en los primeros días de gobierno, y él está haciendo eso ahora, ¿no? Exactamente. En estos días, es más, hablando con alguna gente exfuncionarios del gobierno macrista, se lamentaban diciendo, bueno, parte de esto es lo que nosotros teníamos que haber hecho cuando empezamos. Claro. Claramente la gestión arrancó con una dinámica distinta y bajo esta lógica que las medidas más fuertes hay que tomarlas de inicio, cuando todavía hay un caudal de poder y suficiente, porque cuando el presidente asume tiene ese caudal y todavía no está desgastado por la gestión. Claramente el lineamiento de Fernández va por ese lado, distinto al temor que invadió a Macri al principio de su gestión y que lo llevó a aplicar un esquema más gradualista en cuanto a sus medidas, ¿no? Puede ser resultado también de que Macri recién resolvió, digamos, su presidencia en la segunda vuelta y que no había buena información sobre el estado en que se encontraba el Estado precisamente. Sí, yo creo que también influyó que estaba en minoría en el Congreso, que él había tenido un triunfo muy exiguo sobre Daniel Scioli, o sea, no tenía una enorme fortaleza política, y yo creo que él fue cauteloso. Es comprensible, ¿no? Probablemente haya perdido otra oportunidad más importante, por ejemplo, cuando ganó la elección del 2017, que ahí sí había un fortalecimiento de Cambiemos y un debilitamiento del peronismo más claro. Probablemente allí haya sido su última oportunidad de instrumentar reformas más de fondo. Yo te diría que soy más comprensivo con el gradualista del 2015 y menos comprensivo respecto de Macri con lo que hizo a partir del 2017, que desgastó rápidamente su capital político en aquella reforma previsional tan controvertida. Sí, ahora también hay que tener en cuenta que el gobierno de Macri, digamos, abrió las puertas antes de la entrega del mando y había la posibilidad de conocer realmente cuál es la situación. Y lo escuchamos a Fernández decir de que es más grave la situación de lo que ellos pensaban, ¿no? Fernández está transmitiendo esa idea, ayer se lo dijo a los empresarios de AENA, que son grandes empresarios, representantes de las empresas más importantes del país. Naturalmente que están un poco magnificando la situación también porque están requiriendo una serie de medidas muy excepcionales de parte del Congreso, y de alguna manera el modo de justificar esta delegación de atribuciones es el estado de la situación económica. Entonces yo creo que la situación es realmente crítica, difícil, pero bueno, probablemente haya un pequeño sobretono allí para tratar de obtener estas cosas. Sí, podríamos decir que estamos en presencia de un Fernandazo comparándolo con el Rodrigazo argentino, y vamos a explicarle a la audiencia que en 1975 el ministro de Economía hizo unos ajustes que duplicaron los precios. Tal vez estamos en presencia de también, en aquel entonces era el mayor ajuste económico realizado por la Argentina, pero ahora estamos también en presencia con otro nombre de algunos ajustes, ¿no? Bueno, el gran interrogante de todo el paquete de medidas que se va a debatir entre hoy y mañana en el Congreso, que claramente apunta a subir impuestos, a desincentivar el ahorro, especialmente en dólares, y a tratar de promover el consumo, generar una reactivación económica y productiva a partir del mayor consumo, volcar dinero a la calle, tiene como señal de alerta precisamente la cuestión inflacionaria. Sí. Precisamente
lo que se está haciendo es dar una señal a la población de que van a poner peso, sobre todo en la gente de menores recursos, y que como hay pocos incentivos para el ahorro o para el dólar o para el resto de las opciones, este modelo está fijado en consumir. Esto, en líneas generales, por más de que el gobierno viene diciendo que hay una capacidad ociosa en el sistema productivo que hace que no se deriven directamente a precios, en la Argentina, en general, cualquiera de estas movidas termina en inflación. Bueno, habrá que ver, esperemos que no sea el caso del que vos recordabas con el Rodrigazo. Sería muy complicado que esto derive en una espiral inflacionaria, ¿no? Bien, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, que se dice que está trabajando al 50%, que se va a incentivar, pero con el impuesto que se ha puesto a los autos 0 kilómetros es contradictorio, digamos, porque los concesionarios están diciendo de que no van a vender un auto a estos precios y detrás del ajuste, ¿no? Sí, el caso de los autos es muy particular porque a mí me parece que ese impuesto impide un desarrollo de un sector productivo que podría ser dinamizado por estas medidas. Ya va a haber un sector que va a pagar el costo, que yo creo que es el sector inmobiliario, que históricamente se mueve a partir de transacciones en dólares, compra y venta de inmuebles. Si a la vez se le pone un incremento muy fuerte a las automotrices, también hay un desincentivo a la compra de vehículos, con lo cual quedan, digamos, opciones de consumo diario de baja denominación o bienes durables, o sea, se angostan mucho las medidas. A mí me parece que es contradictorio con el paquete este impuesto automotriz. Sí, lo mismo pasa también con el tema del turismo, que algunos creen que con el encarecimiento del dólar va a abaratarse el turismo en la Argentina, pero enseguida se van a trasladar los costos, digamos, hoy en día, en este momento, no están cotizando los hoteles argentinos, uno lo hace la consulta y todos dicen que hay que esperar, no pueden cotizar estadías, ¿no es cierto? Bueno, se supone que debería ser uno de los sectores ganadores de esta movida porque se encareció muchísimo la posibilidad de hacer turismo en el extranjero. Habrá que ver si se aprovecha favorablemente la situación, si se encarece demasiado van a terminar perdiendo una oportunidad. Así Acá siempre el problema es el mismo, ¿no? Me parece que ante la oportunidad hay que ser moderado para poder generar esa reactivación. Si se exceden con los precios, bueno, van a terminar generando, sí, en el fondo salir a hacer turismo al exterior no sea tanto más desventajoso que quedarse en el país. Es correcto. Eso me parece que sería un error. Es correcto. Bien, sabemos que estás muy ocupado. La última, en la situación de Evo Morales. Evo Morales, tengo, digamos, algunos mensajes que han venido por internet, en la cual de México prácticamente le quitaron la tabla, porque hay una manifestación en la cual dicen Evo fuera de México, porque consideraban que era un caballo de Troya que entraba dentro de la institucionalización de México. Y acá hay una contradicción, porque mientras el ministro del Canciller, de Solá, dice de que tiene que tener ciertas limitaciones, y en el reportaje que ustedes hicieron, digamos, Cafiero dice que tiene libertad de decir lo que quiera porque es un refugiado, es decir, que lo tendremos en la Quiaca o en la frontera, digamos, haciendo política que va a repercutir también en la comunidad boliviana, que es muy numerosa, cerca de 300.000 en la Argentina. Supuestamente ese tema, está claro que hubo ahí también otra contradicción entre Cafiero y Felipe Solá. Cafiero dice que como refugiado él puede expresarse libremente en sus opiniones políticas. Aparentemente en la cena que tuvieron con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Olivos el fin de semana, le pidieron a Evo Morales que evitara exacerbar la situación yendo al norte, a la zona limítrofe con Bolivia. Habrá que ver si esto se confirma en los hechos, pero un poco creo que trataron de lograr una suerte de status quo, diciendo, bueno, está bien que estés acá, vas a tener las libertades y demás, pero hay también un riesgo que trasladen el conflicto boliviano a la Argentina, que yo creo que es algo
que no necesita en este momento Alberto Fernández, que se termine generando un ruido social adicional por la polarización que se está generando en Bolivia. Entonces, me parece que vamos a tener un Evo Morales muy activo en lo político porque hay elecciones en el inicio del año próximo, pero bueno, habrá que ver cómo se maneja esta situación para que justamente los coletazos de ese conflicto no terminen pegando en una Argentina que todavía tiene un estado social pacífico, pero que está ante una situación económica compleja y que no sería bueno coquetear con esta idea, ¿no? Sí, ya empiezan a haber algunas reacciones contra el plan económico y también la Iglesia ha mostrado su desacuerdo con las medidas vinculadas con la despenalización del aborto. Todo eso nos puede llevar, como bien señalas, a un conflicto importante, digamos, ¿no? Bueno, ha sido un gusto una vez más tenerte con nosotros acá y esperamos, vendrás para las fiestas de fin de año acá a tu casa en Corrientes. Sí, si Dios quiere voy a estar pasando Navidad ya con la familia, la parte de la familia que está en Corrientes. Bien, cuando estés, comunícate conmigo por favor y conversamos directamente. Bueno, un gusto grande, gracias. Bueno, muy bien, que sigas bien, hasta luego. Chao, hasta luego. También en este reportaje que hicieron columnistas del diario La Nación, que con el título de Evo Morales tiene la libertad de decidir lo que quiera porque es un refugiado, le preguntan, vinculado con un funcionario de volumen, un funcionario importante del Departamento de Estado de Estados Unidos, que vino para la toma de posesión de Fernández y se retiró antes del juramento porque vio que estaban presentes, un tal Rodríguez de Venezuela, que es un hombre importantísimo dentro del gobierno de Maduro, y también Correa, el presidente depuesto de Ecuador, depuesto no, sino que perdió las elecciones. La cuestión de Ecuador es la siguiente: Correa estaba de presidente y tenía un vicepresidente, Lenin, de nombre Lenin. Cuando termina el mandato de Correa, que no puede volver a ser candidato, asume la candidatura el vicepresidente, que manifiesta, ni bien comienza su gobierno, su desacuerdo con medidas de Correa, y terminan ahora pidiendo la detención de Correa por irregularidades que ocurrieron. Entonces, la presencia de Correa y del Rodríguez, intelectual del gobierno de Maduro, provocó que este funcionario norteamericano se retirara. Entonces le preguntan, Claver Carone hizo una disquisición, dijo que el gobierno argentino tiene que decidir si quiere ser abogado de la democracia o apologista de las dictaduras. Entonces él contesta de que el Departamento de Estado no expresó esas dudas, todo contrario, y la conversación de Fernández y Trump, que ahora tiene un juicio político el presidente de los Estados Unidos, hizo variar todo el sistema, y dice de que las reacciones que hubo contra Evo Morales, y vamos a poner en pantalla un video que hemos recibido, y que está en las redes sociales, que se nota, hay que prestar atención, si se puede, a la persona que está hablando. Dice que la presencia de Evo Morales en México significaba como un caballo de Troya para el gobierno del presidente de México. Entonces, después de esa manifestación que ustedes van a ver, que es muy numerosa, aquí está el México que no quiere ni acepta ser la Venezuela de Hugo Chávez ni la Bolivia de Evo Morales. Exigimos
que quienes gobiernan respeten la Constitución y no actúen como caballos de Troya para entregar la soberanía del país a dictaduras extranjeras. ¡Fuera Evo! ¡Fuera Evo! ¡Fuera Evo! Aquí está el México generoso, el que siempre ha abierto los brazos para dar asilo al necesitado, pero que denuncia la violación de los tratados internacionales por parte del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que está utilizando el territorio nacional, nuestro territorio, para la desestabilización. Entonces se va a Cuba Evo Morales y desde ahí gestiona su venida acá a la Argentina. Y al contrario de lo que ocurrió en México, digamos, acá se lo tiene en esta situación de refugiado, que está bien, hay que proteger a los refugiados, pero no también dejar que se metan en los temas de política interna. Y la situación de los bolivianos, de la colonia boliviana en la Argentina, principalmente en el Gran Buenos Aires y también acá en Corrientes tenemos, digo yo, de que si los bolivianos se fueran de Corrientes nos quedaríamos sin verduras y tal vez sin frutas. Pero bueno, es un problema que tenemos que resolver en algún momento. Si nuestra gente no se decide a trabajar y producir, entonces van a venir refugiados de todos lados del mundo porque tienen ganas, y lo vemos en nuestras calles, a personas que son del África y que están refugiados también acá y no se los molesta, pero están haciendo cosas incluso también no solamente los del África, sino venezolanos que han venido acá a Corrientes, que están trabajando y ocupando lugares porque no tenemos gente nuestra que haga cierto tipo de trabajo. No tenemos electricistas. Para tener un electricista hay que hacer cola y esperar que aparezca alguno. Para tener un sanitarista también. Y bueno, incluso comentaba en el programa anterior la presencia de maletero en el hotel en Buenos Aires, que le pregunté, que venía con las valijas, un muchacho de 20 a 25 años, de dónde era, y venezolano, y entonces no hay argentinos que puedan hacer ese trabajo de maletero, y parece que no. Es un problema serio que estamos teniendo. Muy bien, yo también creo de que la presencia a Evo Morales hay que refugiarlo, hay que protegerlo, no dejarlo, digamos, solo, pero también hay que ponerle límites, porque si no nos vamos a ver implicados en el proceso que se va a desarrollar en Bolivia el año próximo. Esperamos que se va a llamar a elecciones. Incluso ahora está habiendo un problema bastante serio. Hay también un interrogatorio, una entrevista que hace un periodista de Buenos Aires al canciller Solá, y le pregunta el periodista le pregunta si Venezuela es una dictadura, y Solá dice: no sé porque no vivo ahí. Y entonces le repregunta el periodista: y el caso de Bolivia es un golpe de Estado. ¿Cómo sabe? Le dice: si usted no está ahí, no vive en Bolivia, porque, o uno de dos, o se conoce porque se vive o se desconoce porque no se vive. Y el caso de Venezuela y de Bolivia vemos que hay una interpretación doble. De Venezuela dice que no puede evaluar qué pasa en Venezuela porque no vive ahí. Y en Bolivia dice que hay que reponerlo a Evo Morales, y le pregunta: ¿pero usted no vive ahí? No, me lo contó un verdulero, dice. Bueno, tomemos las cosas en serio. Evo Morales va a ser un problema para la Argentina si se lo deja andar, y tal vez sea, como bien dice que conduce digamos la manifestación en México, un caballo de Troya que tenemos acá, porque ya hay quienes sostienen
que, digamos, y esa es una interpretación mía, estamos en presencia de una puerta de hierro, lo que fue la puerta de hierro para el peronismo, y Evo Morales, no sé si será una puerta de hierro o una puerta de coca, pero va a ser un desfile de los partidarios de Evo Morales en la Argentina a recibir, y vendrá el tema de las cartas, de los discos, de los cassettes que mandaba Perón desde Puerta de Hierro a sus, digamos, a sus correligionarios, a sus seguidores. Bien, vamos a un corte y continuamos con el programa. Estamos ahora con el senador provincial Martín Barrionuevo, que fue diputado hasta esta última elección, en que pasó dentro del Frente de Todos, representando al Partido Justicialista, y fue electo senador provincial. Bienvenido, Martín, a nuestro programa, y vamos a conversar un poquito sobre la situación general. Sí, como no, bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. A mí siempre es un gusto visitarlo, así que sí, abierto. La verdad que la realidad abre muchos interrogantes y seguramente hay muchos temas para tocar. Así es. Entre ellos vamos a empezar con el tema provincial. Estaba aprobado en Cámara de Diputados el presupuesto de la provincia y pasó al Senado. ¿Tuvo tratamiento ya? Sí, el día miércoles de esta semana tuvo tratamiento, el oficialismo lo aprobó. Nosotros como oposición marcamos varios puntos que queríamos que sean atendidos, ninguno de ellos fueron atendidos, y entonces por primera vez en mucho tiempo no aprobamos el presupuesto. Nosotros en general siempre aprobamos el presupuesto y después marcamos las cuestiones en particular, pero en esta situación en particular, en donde el Ejecutivo envió muy tarde el presupuesto, donde todo se hizo a libro cerrado, donde nada se podía tocar, nos parecía que era una falta de respeto a eso que tanto se habla, que algunos quieren tomar como una bandera propia, que es la institucionalidad, la república, y bueno, que el Poder Legislativo no pueda cumplir su rol y simplemente tenga que levantar la mano de un proyecto que fue enviado, aún cuando desde el propio oficialismo había cuestiones que no se estaban de acuerdo. Nos pareció que era un motivo suficiente para no acompañar el presupuesto. Ahora, en particular, le puedo transmitir algunas de las cuestiones que a mí me parecen muy importantes. Por un lado, recién le hablaba de institucionalidad y república, y la verdad es que yo veo que el oficialismo provincial declama esa república y esa institucionalidad hacia afuera, mirando hacia Buenos Aires, pero cuando miramos hacia adentro en Corrientes, esa institucionalidad nunca está, y esto lo digo en términos del presupuesto del Poder Judicial. Si nosotros como poder, como uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, no aboga para que ese equilibrio sano de poder de los tres poderes exista, y qué mejor que el presupuesto para hacerlo. Claro. Y bueno, evidentemente no estamos cumpliendo con nuestro rol. No podemos seguir aprobando presupuestos en donde se le otorga un presupuesto al Poder Judicial para que le alcance, para que llegue a septiembre o octubre, y que a partir de septiembre o octubre tenga que estar pidiendo favores, entre comillas, al Poder Ejecutivo, el mandamás, para que le dé reasignaciones de partida para seguir funcionando. Y mucho más aún cuando en la legislatura se viene tratando, en este último año se han aprobado y hemos tenido avances muy significativos en este sentido, modernizaciones procedimentales y de funcionamiento de la justicia que requieren de presupuesto. El Código Procesal Penal que se aprobó, se está trabajando y con un altísimo nivel de avance en el Código Procesal Civil y Comercial, en el Código Procesal de Trabajo, en el Código Procesal de Niñez y de Adolescencia y Familia. Entonces, ¿el civil y comercial también? También el civil y comercial, con un trabajo muy interesante que se hizo en la Cámara de Diputados cuando yo todavía era diputado, de apertura, pocas veces vista, en el sentido de que se elaboró el proyecto en conjunto con todas aquellas entidades, las universidades, los colegios de abogados, las distintas organizaciones de la justicia, por supuesto el Poder Judicial, también el Poder Ejecutivo, con lo cual creo que se elaboró un proyecto con amplísimo consenso, que seguramente se tratará el año que viene, pero que lo presentamos incluso los 30 diputados como autores del proyecto, así que creo que es muy importante. Ahora,
nada de esto se puede hacer si no le dotamos de presupuesto. Y nuevamente le hemos dado un presupuesto al Poder Judicial que ni siquiera le alcanza para pagar los sueldos con los que termina este año. En el mismo sentido, y hablando de sueldos, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado, según información oficial, no las gacetillas que se publican, sí, sino información oficial dada por el propio ministro de Hacienda en reunión con los senadores, en los últimos 2 años el poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado cayó casi 20 puntos, 19,7%. ¿En relación con la inflación? En relación con la inflación. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 2 años los trabajadores del Estado en un año perdieron 2 sueldos y un medio aguinaldo. Es como que de los 13 sueldos que te tienen que pagar, te pagan solo 10 y medio. Eso es lo que le pasó a los trabajadores del Estado en los últimos 2 años. Y para este año hay partidas presupuestarias suficientes, en el mejor de los casos, para otorgar para el 2020, otorgar incrementos de alrededor del 20-21%, cuando el propio proyecto de presupuesto prevé un 34% de inflación y cuando el propio proyecto de presupuesto prevé un incremento en los recursos del 50%. Entonces voy a decir, tu recurso es 50%, ¿y por qué el salario el 20%? ¿Van a ser nuevamente los trabajadores la variable de ajuste del Poder Ejecutivo Provincial como ya lo fueron en los últimos 2 años? Me parece que no debe suceder así. Ahora, cuando haces el cálculo de la retribución, ¿se toma en cuenta también los aportes que se hacen fuera de la liquidación? Sí, semanalmente? Todos los plus, está todo incluido, por todo concepto. Esto, aún siendo un plus, está dentro de la partida de personal e incluidos los plus, y está muy bien la aclaración, porque por ahí algunos dicen, no, él está hablando de los sueldos, pero en los plus nos dieron, no, incluidos los plus, el trabajador del Estado de Corrientes perdió el 20% de su sueldo en los últimos 2 años. Eso se nota mucho también en el tema de los médicos, porque hay muchos médicos que van a trabajar también al Chaco. En el Chaco, ¿cómo es la cuestión en cuanto a los sueldos del personal que trabaja en el Poder Judicial? Porque tanto los médicos como los policías tienen haberes muy superiores en el Chaco que en Corrientes. Los docentes están por arriba también, los del Chaco, no tanta diferencia como la policía y los médicos. Y en el Poder Judicial sí tiene una situación más pareja. Ahora, la realidad es que eso se nota en el supermercado. Cada vez que sale la estadística del INDEC respecto de las ventas del supermercado en Corrientes, vemos que justamente la caída respecto del año anterior es del 15, 17, 18% en cantidades, no en valores, en cantidades. Es decir, la gente compra menos alimentos, porque si estamos hablando de supermercados, fundamentalmente son productos básicos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que revertir. Y una cuestión más que nos debe ocupar a todos, que tiene que ver con la perspectiva de género en la provincia. Me parece que también desde la política, y en este caso desde la legislatura provincial, tenemos que dejar de mirar a un costado. Es lo que planteaba ayer. No podemos seguir aprobando presupuestos que no tengan contemplada la perspectiva de género. La verdad que lo que tiene que ver con, y no estoy hablando solamente de derechos políticos y electorales, estoy hablando del acceso a la justicia, estoy hablando de los femicidios, estoy hablando de la seguridad, estoy hablando de políticas activas que busquen equiparar el acceso al trabajo y a igual remuneración de la mujer. Son muchas las barreras que aún existen en materia de paridad de género que debemos derribar como sociedad. Si eso no lo abordamos como Estado, difícilmente lo vamos a poder hacer. Hay un problema con la renuncia de la senadora San, porque fue diputada nacional. Hay una contradicción entre las dos posiciones. Por ejemplo, también en Buenos Aires, en provincia hubo 2 dictámenes distintos. En un caso se resolvió el corrimiento de lista y en otro caso se resolvió el salto, es decir, que se ocupe una mujer o un hombre. ¿Cómo lo ves el tema ese acá? Efectivamente, es así. En realidad, lo que está pasando pacíficamente en toda la jurisprudencia actual. Fíjate que el reemplazo de Carrió, que es lo más actual,
y no porque exista la ley de paridad, porque Carrió no fue electa con ley de paridad. La jueza Servini de Cubría hizo cubrir con una mujer, sale mujer, entra mujer. En el caso donde se apartó del corrimiento, en realidad era la inversa. Salía un varón y entonces pedían que entre un varón. Uh-huh. Y en cambio la justicia dijo no, que entre la mujer aún siendo un varón, porque lo que se busca preservar es a quien está en minoría. Es decir, lo que se busca es generar que en las composiciones de las cámaras se respeten las pautas. En el caso de Corrientes no tenemos paridad, pero sí tenemos el cupo femenino. Bueno, saliendo la senadora Nancy Sang y entrando un senador, van a haber solo 4 senadoras mujeres y 11 senadores varones, con lo cual no se estaría cumpliendo el cupo femenino. Con lo cual yo no tengo dudas, por posición política, por historia familiar. Soy hijo de una dirigente política que participó de la multipartidaria femenina en el año 93 para la implementación del cupo femenino en Corrientes, mi mamá Chin Seman de Barrio Nuevo. Con lo cual a mí no me cabe ninguna duda de que tenemos que tener también en esto perspectiva de género, que es lo que está haciendo la justicia. Bueno, veremos qué resuelve la Cámara. En el bloque hemos tomado una posición conjunta, aún con discusiones internas, pero dentro del bloque del Partido Justicialista del Senado hemos tomado una decisión conjunta de sostener la perspectiva de género. La perspectiva de género. Ahora, yo tengo entendido, el convencimiento de que la mujer no necesita una reglamentación o una ley que le asegure un porcentaje dentro de las listas, porque la que se destaca por su capacidad, seguramente tenemos muchos ejemplos en el país de mujeres que sin tener el tercio o la paridad se han destacado y entran, y muchas veces puede conspirar contra la capacidad o dentro de la Cámara, sea senadores o diputados, cuando hay que buscar el 50% y no hay, muchas veces la capacidad en el otro sexo. Pero está bien. Yo coincido en la visión, tengo así una mirada, sobre todo porque en el último tiempo, y aún siendo todavía un dirigente político joven, he participado muchas veces de armado de listas, sí. Y ver cómo siempre y por eso le hablaba recién de todas aquellas barreras que debemos ir derribando, y seguramente la barrera electoral sea la menos importante de las que yo le hablaba. Me preocupa muchísimo los femicidios, por ejemplo, pero me ha tocado mucho tiempo y de manera muy actual ver cómo la mujer es desplazada de los ámbitos de poder. Es cierto que las mujeres tienen capacidades propias que la destacan y que no requerirían de normas que cambien conductas colectivas. Pero yo también estoy convencido que los procesos históricos se transforman fundamentalmente a partir de normas. Usted no debe dejar de tener presente, doctor, que hasta el 55 las mujeres ni siquiera votaban. No digo participar en las listas, ni siquiera votaban. Estamos hablando, parece mucho tiempo, pero en términos históricos estamos hablando de 60 y pico, 70 años, y estas cosas se cambian con normas que después en algún momento dejarán de ser necesarias, pero yo estoy convencido que las conductas colectivas se transforman desde el Estado. Y el Estado, en este caso el Poder Legislativo, debe dictar normas en ese sentido. Sí, lo que yo veo que hubo un atraso, y lo comentábamos con Meissner en un programa anterior, de que no se dio una reglamentación, una ley que arbitre ese tema, porque por ejemplo ustedes en el PJ tienen la paridad 50% y 50%, ¿no es cierto? Y eso no se refleja en la ley, en la legislatura, digamos. Ahora, no habría que presentar un proyecto para que se defina este tema, digamos, y ya se armonice
en las situaciones del 50% o del tercio y del corrimiento, porque ahora se puede dar lugar a que se resuelva políticamente esta cuestión, es decir, ¿quién tenemos como posibles aspirantes, fulana o fulano? ¿Y quién es más proclive al oficialismo, si fulana o fulano? Y entonces así se resuelva el tema, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. Efectivamente, los proyectos de ley de paridad están presentados. Hemos presentado desde el justicialismo, pero incluso lo presentó el propio gobernador. Yo ayer en la legislatura decía, tener perspectiva de género es mucho más que hacer un discurso para la tribuna y enviar un proyecto de ley como lo envió el propio gobernador, pero que el oficialismo se niega a tratar. Entonces, saquémonos las caretas y hablemos con la realidad. El gobernador envía un proyecto de ley para cumplir con la tribuna, pero el propio oficialismo lo traba en la legislatura porque la oposición está absolutamente de acuerdo con la paridad. Y es más, los mecanismos de corrimiento en la propia ley nacional vigente, que es un reflejo de esa ley nacional, los proyectos presentados en la provincia, están perfectamente previstos cómo se deben cubrir. Con lo cual, lo que evidentemente tenemos que hacer es avanzar, que lo que decimos sea lo que hagamos. ¿Vos creés que puede haber una especulación del Ejecutivo? No tenga duda, doctor, no tenga duda. Usted imagínese que en la Cámara que tenía que haber aprobado había legisladores varones y que tenían que renovar sus bancas, y imagínese que en las listas de Eco Cambiemos la mujer ocupaba el lugar tercero, el sexto y el noveno, es decir, el tercio, pero el final, además ni siquiera el segundo, el quinto y el séptimo. Es decir, la realidad es que no tenga ninguna duda que hay una especulación política, y no tengo ninguna duda de que más allá de las especulaciones políticas, más allá de los caudillos, más allá de los patrones de estancia, cuando la sociedad reclama y avanza, los avances de la sociedad no se pueden detener infinitamente. Va a llegar el momento, y espero sea lo antes posible, en donde podamos tratar algo que se trató ya en todo el país. Quedan 1 o 2 provincias en todo el país sin sancionar la ley de paridad de género, y Corrientes es una de ellas. Sí, en el orden nacional se dictó otra vez un protocolo en cuanto a la interrupción del embarazo. Es decir, que lo que lo había presentado el secretario de Salud, ministro del gobierno de Macri, antes de las elecciones, después de las elecciones, antes de la entrega del poder, fue anulado por el mismo Macri. Ahora el nuevo ministro lo puso nuevamente en funcionamiento. ¿Cuál es la opinión del PJ local? Nosotros hemos presentado, el diputado Meiner lo presentó un proyecto justamente de protocolo para Corrientes. Hay que aclarar que este protocolo en realidad lo que viene es a generar las bases para la aplicación del Código Penal vigente hace más de 100 años. ¿Sí? No es una modificación, no es la discusión de la ley de aborto, etcétera. Ahora, lo que no puede pasar es que lo que está previsto no se aplique. Siempre se mantiene que para los casos de violación y de riesgo de muerte de la madre, digamos. Para los casos previstos en la legislación vigente. Ahora, lo que termina ocurriendo es que están las cuestiones de los objetores de conciencia, están las cuestiones de aquellos profesionales que tienen que intervenir, que tienen la duda de si no le va a generar una denuncia de alguien que venga a decirle, no, ¿cómo hiciste un aborto? Si eso está... Entonces, el protocolo lo que viene a hacer es en realidad dar certeza respecto a cuál es el procedimiento para llevar adelante algo que está previsto en nuestra legislación hace muchísimo tiempo. Vendría a ser como un código procesal. Exacto, un mini código procesal de ese tema. Que no es aplicable en la justicia, sino en el sistema de salud, que es quien debe dar respuesta a esta previsión que está ya en nuestro Código Penal. Bien, ¿cómo ves las medidas que se han tomado desde el punto de vista? Entiendo que cuando nuestro programa esté en el aire ya va a estar sancionada la ley que se envió el Poder Ejecutivo Nacional. Me parece que primero hay que ponerlo en un contexto, ¿no?
Yo creo que muchas de las medidas, hay medidas positivas, como el hecho del bono para los jubilados, para la asignación universal por hijo, el congelamiento de tarifas hasta tanto haya una rediscusión seria respecto del esquema energético en la Argentina por 180 días, la tarjeta alimentaria que está trabajando y que se pone en ejecución en Concordia. Exacto, el ministro Arroyo. Entonces hay muchas cuestiones positivas, otras que resultan más duras, pero hay que poner en un contexto, el contexto social y económico en el que estamos. Ninguna de estas medidas se tomarían si estuviéramos en otra realidad, pero la realidad en la que está la Argentina es en donde se duplicó la desocupación, donde la pobreza está en el orden del 40%, la indigencia aumentó a niveles nunca antes vistos, hace mucho tiempo no vistos, donde hemos tenido la mayor inflación de los últimos 28 años. Sí. Entonces, en este contexto y con un problema estructural y estructurante de la economía argentina, que es la carencia de dólares, se toman medidas que hasta el propio gobierno de Macri las terminó tomando. Macri inició su gobierno levantando el cepo y se fue de su gobierno poniendo un cepo todavía mucho más duro, porque en el medio no se resolvió uno de los problemas estructurales de la Argentina, que es la falta de dólares. Los dólares en la Argentina, y hasta tanto no se resuelvan los problemas estructurales, el dólar es un bien escaso y así debe ser tratado. Claro, yo estoy de acuerdo, pero lo que hago la objeción es que muchos funcionarios del gobierno anterior, y también va a pasar en este gobierno, tienen sus bienes en el exterior, e incluso hacen la declaración como Duhovne, que tiene $2 millones en un banco europeo o lo que fuera, porque si el que tiene en las manos el poder para bajar o subir la cotización del dólar tiene su dinero afuera, que no me pidan a mí que no pueda salir a tener para atesorar. Lo del turismo podemos entrar a conversar, pero lo que sí no tiene para mí justificativo grabar el atesoramiento, porque lo único que va a favorecer es el mercado negro. Coincido absolutamente, doctor, no tengo dudas que esto que plantea es absolutamente atendible y ojalá nuestros funcionarios no lo hagan. También entiendo que nosotros estamos en un contexto en el que se toman estas medidas que tiene que ver con la necesidad de la renegociación de la deuda pública. Hacia mayo, de acá a mayo del año que viene, tenemos $35.000 millones de deuda de vencimiento, de los cuales la mitad es en dólares y la mitad en pesos. Pero la Argentina hoy no cuenta con los dólares para pagar esto. Con lo cual yo entiendo que una vez resuelta la cuestión de la renegociación de la deuda, estas medidas se deben flexibilizar, porque estas medidas no pueden permanecer por siempre. A mí me parece sí que hasta tanto, una vez resuelta la cuestión de la deuda y hasta tanto nosotros no generemos los mecanismos de profundizar el crecimiento de nuestras exportaciones, que nos permitan tener ese balance comercial que nos permita atender nuestra balanza de servicios, fundamentalmente esto que tiene que ver con niveles de atesoramiento, etcétera. Y bueno, en el mientras tanto vamos a tener inconvenientes. Yo estoy convencido que una de las cuestiones que llevó a tomar esta medida tan drástica tiene que ver con los vencimientos de deuda y que todavía no está resuelto. Entiendo, sí. Se va en buen camino en este sentido. Sí, mucha gente critica los préstamos del Fondo Monetario, del FMI. Ahora, ¿por qué concurren los gobiernos al FMI? Porque ya la gente no le presta plata, porque o son muy altos los intereses, y entonces es más bajo el interés del Fondo Monetario, pero como todo acreedor quiere saber si le va a pagar. Ahora sí, tal es así que en estos días bajó el riesgo país, de acuerdo a la calificación que se hace en Estados Unidos, el riesgo país por las medidas tomadas que demuestran la voluntad del gobierno de pagar y no seguir endeudándose
porque si tomar deuda, es lo que le pasa a uno en la economía familiar, no se puede tomar deuda para pagar deuda, porque si no, sí entramos en una evolución y vamos a las casas que prestan. Hay que ver la cantidad de gente que acá en la esquina de donde tenemos el estudio hay una casa de préstamo. Hay que ver, debe haber 50 personas haciendo cola para pedir y no se dan cuenta, porque la urgencia es inmediata, que se está creando una forma de pago, 10, 12 cuotas, pero que al final terminan pagando un 12% doctor, de interés. Es muy bueno lo que dice, atendiendo a la cuestión de la economía familiar, porque efectivamente es lo que está pasando. De hecho, uno de los ejes de trabajo del Ministro de Desarrollo Social de la Nación va a buscar el desendeudamiento de las familias, porque no solo se trata de pagar deuda, el problema es que la deuda genera un gasto, porque la deuda genera un gasto que se llama interés. Así es. Y el interés es cada vez más alto y más creciente, y pasa entonces a competir en el changuito del supermercado, pasa a competir con la carne, pasa a competir con la harina, con la leche, pasa a competir con productos esenciales en la canasta básica familiar, porque el interés es cada vez más gravoso, sobre todo cuando hablamos de estas financieras, aunque los créditos bancarios también están elevadísimos, ni le hablo del financiamiento de las tarjetas, pero este círculo vicioso en el que la gente se tuvo que meter de endeudamiento en financiera genera más endeudamiento, porque incorpora un nuevo gasto en la familia, que es el interés, que compite con la EP, que compite con agua de corriente y que compite con el changuito del supermercado. Así es. Bien, esto no es únicamente una cuestión que empezó con el gobierno de Macri, sino que viene desde hace mucho tiempo, y hoy recordábamos con el doctor Jorge Liotti, columnista del Diario de la Nación, vía telefónica, con el rodrigazo que hubo durante la época de Isabel y demás, ¿no es cierto? Pero algo hay que, por nadie puede estar de acuerdo con mantener la pobreza o que haya hambre, todos estamos de acuerdo que hay que combatirla, queremos saber cómo, y para eso tienen que ser los economistas, la gente que está en el tema. Nosotros somos únicamente comentaristas y dar nuestra opinión sobre el tema. Bien, Barrio Nuevo, muchas gracias por tu tiempo y estamos abiertos cuando quieras, que tenés algo que querés que la ciudadanía lo conozca, con mucho gusto te vamos a recibir. Bueno, muchísimas gracias, doctor, un gusto, felices fiestas. Igualmente. Para usted, para toda su audiencia, y fundamentalmente la expectativa y la esperanza de años mejores, porque es lo que necesitamos todos los argentinos. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Yo fui 2 veces diputado provincial y sostengo que no hay que negar nunca el quórum, hay que estar presente en la banca y manifestarse uno como piensa, pero no negarse al quórum, porque a uno lo eligen como legislador para que legisle, no para que se niegue el quórum y estando en los pasillos esperando a ver qué es lo que ocurre. Completamente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias y será hasta cualquier momento. Gracias.